En este módulo vamos a tratar la técnica de saber usar las palabras y frases adecuadas en la venta inmobiliaria. Descubrirás que hay palabras y frases prohibidas que nunca deberías pronunciar durante la venta. Por otro lado, hay palabras y frases mágicas que psicológicamente se ha demostrado consiguen que tu cliente te preste más atención, sea más abierto contigo, te entienda mejor y se sienta más a gusto contigo que con tu competencia. El saber utilizar las palabras apropiadas y evitar otras te ayudará sobre todo en la captación de clientes cualificados. Hay ciertas reglas de copywriting, de cómo escribir el material promocional o un simple email que son ignoradas por muchos agentes inmobiliarios. Adquirir esta técnica te ahorrará tiempo y te ahorrará dinero. No se trata de hablar y escribir a nivel académico, se trata de saber expresar tus pensamientos de forma clara, concisa y breve, utilizando palabras y frases positivas y evitando las negativas. Saber utilizar las palabras precisas, y repito, no se trata de tener un extenso vocabulario o expresarse como un académico o un escritor. Es la diferencia entre enviar un email a un cliente que se lee y consigue respuesta, a enviar un email que no se lee y se marca como spam. O poner un anuncio en Facebook donde se limita el texto a menos de 50 caracteres y conseguir la respuesta adecuada. Una sola frase o una sola palabra, aunque la digas con buenas intenciones, pueden tener un efecto de alarma en la mente del cliente y retrasar su decisión de compra. Hay una diferencia a veces peligrosa en lo que tú dices y lo que el cliente cree que tú has dicho, incluso en lo que tú quieres decir y en lo que en realidad dices. Este módulo te demostrará las ventajas que obtendrás de saber qué decir, cuándo decirlo, qué palabras utilizar frecuentemente y qué palabras evitar. Comencemos. Hemos indicado que en la venta inmobiliaria es más importante escuchar que hablar. Hemos indicado también que debemos argumentar de forma clara y precisa, invirtiendo menos de un minuto en cualquiera de nuestras argumentaciones con objeto de crear una conversación. Pero hablar poco no es suficiente, hay que hablar bien y de forma clara y precisa, utilizando las palabras que son descriptivas y fáciles de entender. Recuerda que pensamos con palabras y ponemos palabras a las imágenes, sonidos y sentimientos que aparecen en nuestros pensamientos. Un agente inmobiliario debe aprender a comunicarse, debe expresar con palabras claras sus pensamientos, saber redactar y escribir textos que atraigan a los clientes y generen interés. Por tanto, saber expresarse correctamente utilizando las palabras más adecuadas y evitando otras es una técnica de venta que todo agente inmobiliario debe aprender y dominar, y quizás sea la primera. Pero no solo en su expresión oral, sino también en la forma en que redacta sus textos publicitarios y sus emails. Incluso aprender cómo escribir en los medios sociales y redactar el contenido de su sitio web. El medio online exige un tipo de comunicación un poco distinto, marcado por su naturaleza y por nuestro comportamiento online. Por ejemplo, online se lee un 25 más lentamente y los usuarios preferimos textos cortos, pero llenos de contenido y con una estructura determinada. La venta inmobiliaria es un acto de comunicación, por tanto, cuanto mejor sepas comunicarte, pues más venderás. Puedes tener el inmueble ideal para tu cliente, pero será tu habilidad para comunicar tus ideas y argumentos, el uso que haces de las palabras, cómo creas imágenes en la mente de tu cliente, cómo describes y asocias los beneficios del inmueble, lo que te conseguirá un compromiso de compra. Por tanto, pues debes aprender a expresarte en un lenguaje claro, conciso y expresar tus ideas con brevedad. Decir solo lo que importa y decirlo de forma que capte interés. Cuando las agencias inmobiliarias me piden que les ayude a seleccionar personal, siempre indico que la primera cualidad que debe tener un agente inmobiliario es saber comunicarse. Saber comunicarse, que no es tener facilidad de palabra o desparpajo para preguntar, es más importante en este sector que tener un título universitario o una licencia de agente inmobiliario. Hoy se buscan agentes inmobiliarios que sepan estructurar bien sus pensamientos y sepan comunicar sus ideas ordenadamente. Y expresarse bien no significa dominar el lenguaje como un escritor o como un orador. Significa tener las ideas claras y saber expresar esas ideas con palabras habituales y sin retórica. Lo importante es expresarse con claridad y utilizar palabras y frases que ayuden a tu cliente a visualizar, oír y sentir los beneficios del inmueble en el que está interesado. Así que ya sabes, los clientes compran con sentimiento y lo justifican con lógica. Lo hemos dicho varias veces. Expresarse bien ante un cliente no es difícil si haces tus deberes y conoces todas las características y beneficios de cada uno de los inmuebles que vende. El conocimiento de tu inmueble, de tu producto, es lo que te da fluidez de pensamiento, que se traduce en palabras y expresiones claras y concretas. Palabras y frases que te serán fáciles de encontrar mientras analizas tu inmueble. Y con una pequeña ayuda que yo te voy a proporcionar aquí, claro. Para explicar esta técnica de venta, la vamos a estructurar en 3 apartados.
Trataremos los siguientes temas. ¿Por qué las palabras nos influyen? La expresión oral para agentes inmobiliarios, que incluye el expresarse correctamente, el lenguaje positivo y las palabras y frases que debes utilizar y debes evitar. Expresión escrita para agentes inmobiliarios, que incluye cómo redactar textos publicitarios, cómo redactar emails y cómo redactar los textos de tu web para SEO y para tus clientes. Mi intención aquí no es enseñar a alguien a expresarse o a escribir correctamente. Solo deseo hacer hincapié en la importancia de saber expresarse adecuadamente para mejorar tu carrera profesional. Y para que te convenza de que expresarse correctamente de forma oral y de forma escrita es una técnica de venta inmobiliaria que debes adquirir, voy a explicarte en este módulo por qué las palabras te ayudarán a vender y darte algunos ejemplos de las consecuencias de su utilización correcta e incorrectamente. En mis seminarios presenciales siempre regalo a mis alumnos un pequeño manual de gramática española y últimamente regalo el libro del español correcto, el cual recomiendo tengas en tu biblioteca y puedes fácilmente adquirirlo en Amazon. Hombre, no tienes que comprarlo, por supuesto, pero te recomiendo que te hagas con un manual de gramática española y lo consultes regularmente. ¿Por qué las palabras nos influyen? Bien, empecemos por comprender por qué tus palabras influyen en el comportamiento de tus clientes, para conocer luego cuáles son las palabras en español que tienden a gustarnos y a influirnos más, para pasar más tarde a cómo redactar mensajes atractivos que estimulan, interesan y seducen. Las personas somos seres racionales que actuamos con la lógica, la razón, los sentimientos y las emociones. Las utilizamos todas al mismo tiempo. La psicología nos dice que todos nosotros actuamos de forma emocional. Se nos demuestra que la decisión que precede a la acción se produce casi siempre en nuestra mente subconsciente. Y una vez hemos actuado en un sentido determinado, racionalizamos la decisión tomada. ¿Cómo activamos los botones de compra de nuestros clientes? Pues despertando en ellos la emoción adecuada. Y existen muchas formas de despertar en otros la emoción. Por ejemplo, colores, aroma, tacto, imágenes, sonido, música, pero sobre todo con palabras. Toda palabra lleva asociado una emoción, y esa emoción varía según tu cliente, aunque en lo fundamental todos nos parecemos mucho. Pero la diferencia entre personas está en que experimentamos las emociones de diferente manera, según nuestra personalidad y tendencia de comportamiento. Por esta razón es tan importante conocer a tus clientes y saber cómo él o cómo ella experimenta esas emociones. El significado que cada uno de nosotros le damos a las palabras está relacionado con el contenido emocional que hemos experimentado cuando las escuchamos previamente. Por ejemplo, la palabra gratis ha perdido parte de su fuerza porque muchos clientes han experimentado que algo que habían adquirido gratis tenía escaso valor, o su calidad era casi nula, o esa gratuidad era un subterfugio para poner el pie en la puerta y vender de forma agresiva. Y así sucede con la mayoría de las palabras y con determinadas frases. Nos evocan experiencias agradables o desagradables. Dicho esto, es obvio que una buena presentación a un cliente juega mucho en tu favor cuando el cliente visita la competencia. Puede que su inmueble tenga ciertos beneficios que no tiene el tuyo, pero una buena presentación emotiva vende más que un precio bajo. En este sentido, las mujeres son más sensibles a los elementos emocionales de las presentaciones de venta que los hombres, y más propensas que nosotros a recordar la emoción que el agente inmobiliario le pone en sus palabras. Debes utilizar palabras que describan de forma emocional o emotiva los beneficios del inmueble, utilizar palabras y frases que generen confianza y palabras que inciten a la acción. Pero antes de desvelar las palabras mágicas y prohibidas de la venta inmobiliaria, tratemos brevemente lo que significa hablar correctamente en una situación de compra-venta. Hablar correctamente no es solo utilizar las palabras y frases correctas para expresar bien lo que quieres decir. Parte de hablar correctamente se encuentra principalmente en vocalizar bien, en ser expresivo, en hablar con tranquilidad y en evitar los errores gramaticales más frecuentes. Y si a esto añades un rico vocabulario, te harás notar como agente inmobiliario y nunca te faltarán clientes. Uno de los grandes secretos para hablar correctamente es la vocalización. Es incluso más importante que tu acento o las palabras que uses. Ya puedes tener un acento muy nacional y ser muy culto, pero si no vocalizas bien, no te entenderá nadie. La buena pronunciación tiene mucho que ver con el propio nivel cultural y educacional y con el análisis del idioma que uno hable. Pero ello no quiere decir que con algunos trucos y aprendiendo esta técnica de ventas estés en desventaja con otros agentes inmobiliarios con estudios superiores. Tienes que ser expresivo, emocional y creerte sobre todo lo que dices. No solo tienes que transmitir palabras, tienes que transmitir emociones. El mundo no lo cambian las palabras, sino las emociones que hay detrás de esas palabras. Y para hablar correctamente es importante que aprendas que junto con las palabras tiene que haber sentimiento, en este caso los tuyos. Y una gente con entusiasmo suele ser expresivo y le resulta muy fácil serlo. Muchas veces cuando se intenta hablar correctamente solo se hace hincapié en las técnicas,
Pero uno de los enemigos que entorpece hablar correctamente es el nerviosismo. Cuando hables debes estar sereno y tranquilo para que las palabras fluyan. Y la tranquilidad, el pensarse las palabras, pues no está reñido con el entusiasmo. Los errores más frecuentes en la expresión oral suelen ser la ambigüedad. Se da cuando no expresamos con claridad lo que queremos transmitir. Por ejemplo, es la tendencia a sustituir verbos por nombres o hablar de forma general, o el excesivo uso de los pronombres tales como esto, eso, aquello, allí, allá, etc.